Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Hoy, en las Catatumbas de la Historia, hablaremos sobre un periodo histórico teóricamente reciente conocido como la Belle Époque, pero nos centraremos en las tensiones de las grandes potencias que resultó en el estallido de la Gran Guerra. Colonialismo y expansión territorial. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las potencias europeas competían por colonias y territorios en África, Asia y América. El control de estas áreas proporcionaba recursos naturales, mercados y ventajas estratégicas. Sin embargo, esta expansión también generó tensiones entre las naciones, ya que a menudo se superponían en sus intereses coloniales. Industrialización y militarización. Durante la Revolución Industrial, las económicas europeas se transformaron la producción en masa, la tecnología y la infraestructura mejorada llevaron a un aumento de competencia industrial. Además, las naciones se centraron en fortalecer sus fuerzas armadas para proteger sus intereses coloniales y mantener su estatus en el escenario mundial. Carrera armamentista. La competencia industrial se tradujo en una carrera armamentista. Las naciones europeas aumentaron sus gastos militares y desarrollaron nuevas armas y tecnologías. Esto creó una atmósfera de desconfianza y hostilidad entre las potencias, ya que cada una temía ser superada por los demás. Alianzas militares. Las alianzas militares como el Triple Entente y Triple Alianza se formaron como una respuesta a las tensiones internacionales. Estas alianzas estaban destinadas a proporcionar seguridad mutua, pero también aumentaron la probabilidad de un conflicto regional se convirtiera en una guerra a gran escala. Nacionalismo extremo. En ese momento, los países europeos estaban experimentando un fervor nacionalista. El nacionalismo atribuye entidad y singularidad propias a un territorio y a sus ciudadanos. Sobre él se asientan aspiraciones políticas de carácter muy diverso. Durante el siglo XIX, dos estados que jugarían un papel fundamental en la historia de Europa surgieron debido al nacionalismo: Alemania e Italia. Alsacia y Lorena. La guerra franco-prusiana de 1870 puso los territorios franceses de Alsacia y Lorena en manos de los alemanes. Desde entonces, el nacionalismo francés no cesó de alentar el desquite y el rescate de dichos territorios. Sistema de alianzas. Primero, Triple Entente. La Triple Entente estaba formado por Francia, Reino Unido y Rusia. Estas potencias tradicionales buscaban mantener el equilibrio de poder en Europa. Francia y Reino Unido eran aliados históricos y Rusia se unió a ellos para contrarrestar la influencia de Alemania y Austria-Hungría. La Entente Cordiale fue protagonista en este bloque y su objetivo era perseverar la estabilidad y evitar una hegemonía alemana en el continente. 2. Triple Alianza.
La Triple Alianza, también conocida como los Imperios Centrales, estaba compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Alemania lideraba esta alianza y buscaba una posición equiparable a la de las potencias tradicionales. Italia, aunque inicialmente aliada de Alemania y Austria-Hungría, finalmente se alineó con británicos y franceses en 1915 para luchar contra sus antiguos aliados. Bulgaria se unió posteriormente a la Triple Alianza. 3. Desarrollo y consecuencias. La guerra se prolongó más de lo esperado, sin avances significativos en los frentes y con el uso de tecnologías novedosas que la hicieron especialmente sangrienta. La Entente prevaleció en 1918, aunque Alemania se rindió sin que sus enemigos hubieran llegado a pisar su territorio. Como resultado del conflicto, se disolvió el Imperio Austrohúngaro, se repartió el Imperio Otomano entre las potencias vencedoras, se creó una Polonia independiente y se estableció la Sociedad de Naciones. Sin embargo, la paz fue humillante para Alemania y sembró las semillas de la Segunda Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. El atentado en Sarajevo es el término con el que se conoce una serie de ataques que incluyeron el asesinato el 28 de junio de 1914 del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria, y de su esposa, la duquesa Sofía Kotek, en Sarajevo, la capital de la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina. Este magnicidio tuvo consecuencias trascendentales y marcó el inicio de una contienda que transformaría a Europa para siempre. Aquella fatídica fecha, del 28 de junio de 1914, un joven de 20 años de origen serbo-bosnio llamado Gavrilo Princip perpetró el atentado. Princip era miembro de la organización irredentista Joven Bosnia. El archiduque Francisco Fernando y su esposa fueron víctimas de este acto, en pleno centro de Sarajevo. El crimen fue el causante del inicio de la Primera Guerra Mundial. Las responsabilidades del atentado son un tema controvertido. Aunque no se puede probar la responsabilidad del gobierno de Serbia, el Imperio Austrohúngaro lo hizo responsable del atentado y le declaró la guerra. Esto desencadenó una sucesión de respuestas militares cada vez más amplias que culminaron en la Primera Guerra Mundial. Los autores del atentado han sido ensalzados como héroes o patriotas, o denigrados como terroristas, fanáticos o simplemente llamados ultranacionalistas, según la mirada de los observadores o gobiernos.